Hola, me quiero parar porque soy inquieta y porque me da un poco de nervio hacer esta exposición. Para mí no era fácil disertar en el colegio y esto es como volver a vivir esa experiencia, pero el tema a mí me apasiona mucho y por eso siento que fue más fuerte el apasionamiento que me produce el tema que el temor que me puede producir hablar en público. Y por eso lo quise hacer cuando la Karen me invitó a exponer este tema. Creo que es bastante ad hoc al título que tiene el coloquio, que es Amor y Cuerpo. Elegí las imágenes para empezar, que tienen mucho que ver con el poder femenino, y también con esta imagen que me parece que es de una ternura como infinita, este círculo de amor que se produce entre la madre y el hijo en el inicio de la vida, donde está este ser que viene del infinito, lleno de amor para entregar y para recibir de su madre. Esa es la expectativa que todos nosotros traemos primariamente a este mundo. Y la manera como podemos concretar esa sensación de amor es el cuerpo de nuestra madre. Esto es un tema que a mí me parece importante ir poniendo y ir visibilizando socialmente, porque tal como decía Jaime, lo femenino no significa que sea opuesto a lo masculino o en contra de lo masculino o igual a lo masculino. Lo femenino tiene su propia significación, su propio misterio, y lo que pasa es que en nuestra sociedad eso ha quedado en la sombra. Lo femenino ha sido reivindicado por las mujeres tratando de parecernos a los hombres o de tener los derechos y privilegios de los hombres, pero nosotras mismas hemos dejado de lado partes de lo femenino que son muy importantes para pararnos en el mundo como mujeres y defender nuestros derechos como mujeres. Entonces, un tema que me parece muy ecológico, que está muy relacionado con la ecología, con cómo nos vinculamos actualmente con nuestro planeta, donde venimos a tomar, a consumir sin medida, sin considerar que quizás estamos afectando a la gran madre que es la Tierra. Como si estuviéramos un poquito enojados como con esa experiencia primaria o como que no hay un cambio entre esta vida que viene a dar y a entregar amor y lo que pasa después. Entonces este tema ojalá quede resonando y se empiece como a hablar en muchos coloquios y en muchas ponencias o en muchos lugares para que sobre todo por la humanidad se vaya colocando en el lugar que le corresponde el inicio de la vida. Cuando nacemos somos netamente sensoriales, por lo tanto, como decía, la experiencia del amor es concreta, es el cuerpo de la madre. Y lo asocio mucho con Lilith porque hace un tiempo fui a un taller de Lilith y me sedujo mucho este arquetipo de una mujer que reivindica lo salvaje, lo femenino salvaje, que tiene mucho que ver con esta conexión con el cuerpo primaria que necesitamos. Entonces, reconectando con Lilith, nuestra carta, los que tienen alguna Lilith más fuerte, que son los Lilith en Capricornio, en Escorpio, en Aries o en Virgo, quizás les va a resonar más este tema, porque es algo que tienen más potente en su inconsciente o en su ser esencial. Dale. El inicio. El inicio de la vida es sumergirnos en un mundo súper sutil, que ya la mayoría de nosotros tiene como absolutamente ya procesado, como que creemos que ya eso está, ya lo pasamos, por lo tanto no es necesario volver a concentrarnos en eso quizás, pero yo creo que esta parte es clave. Acá hay distintas imágenes de lo que puede ser el inicio de la vida y me gustaría que con esta música como que imagináramos cerrando los ojos, como que nos pusiéramos cómodos en nuestra silla y pudiéramos hacer un pequeño viaje como con la música que nos lleve a este mundo sutil del cual provenimos.
donde seguramente estábamos flotando en un agua tibia, independiente de las emociones que pueden haber habido ahí. Estamos completamente contenidos y sostenidos todo el tiempo, como que no hay vacío. Puede que la mamá esté estresada, que efectivamente nos lleguen algunas de sus emociones más negativas, pero la sensación de fusión con el todo es muy alta. De ahí venimos, de ese universo uterino, donde nos sentimos en paz porque sabemos que somos profundamente amados y lo experimentamos en nuestro cuerpo. ¿Ya? Estamos permanentemente sostenidos por alguien. Luego de un tiempo, algo pasa, que ya no nos queda mucho espacio en ese lugar que en un minuto era tan neptuniano y tan conectado con el todo, de repente se vuelve estrecho, empieza a haber un proceso más saturnino donde no nos queda espacio y por lo tanto empezamos a sentir la urgencia de salir. Eso en condiciones naturales ya es algo plutoniano, es algo que como no tenemos entendimiento sabemos que es un proceso que no sabemos en qué termina, que tenemos que dejar ese lugar de confort y por lo tanto lo mejor que nos podría pasar es que no haya mucho cambio cuando dejemos ese lugar del cual provenimos. Ojalá siga habiendo esta continuidad en nuestra sensación de amor. Entonces, es muy importante que nuestra primera experiencia con el mundo sea este contacto que continúe siendo permanente con el cuerpo de nuestra madre. Eso va a marcar el miedo o no que tengamos posteriormente para abrirnos a otras experiencias. Cuando estamos confiados en que en esos primeros momentos de vida estuvo esa posibilidad, seguramente después nos abriremos de una manera mucho menos temerosa a otros vínculos o a otras experiencias de amor. Acá me gustaría hablar de lo que es ritmos vitales, porque creo que es parte de lo que está normalizado en nuestra cultura y que en el fondo tiene que ver con que todos venimos como con un reloj interno biológico que nos dice cuándo tenemos hambre, cuándo tenemos sueño, cuándo necesitamos contacto y por lo tanto es una pulsión bastante sexual, es una energía de movimiento. Entonces, cuando nacemos, venimos con nuestra propia pulsión vital que nos dice, ahora necesito leche, ahora necesito brazos, ahora necesito... Y si hay un médico que por fuera le está diciendo a la madre, no, es que es cada 4 horas, no, es que no lo puedes tomar mucho en brazos porque si no se acostumbra, no, porque ese ritmo vital que trae internamente cada ser humano va quedando alejado y por lo tanto vamos desconectando para poder sobrevivir. O sea, es tan doloroso esto de que ahora necesito succionar la leche de mi mamá y tengo que esperar 4 horas que de a poco vamos desconectando. Nacemos con este biorritmo que es propio y que tampoco es el mismo biorritmo que puede tener nuestra madre. O sea, el proceso de la maternidad es tan generoso que es que yo llego tan internamente alineada conmigo misma que adaptarme a este nuevo ritmo que tiene el bebé que llega no me produce conflicto. Pero lo que nos pasa a la mayoría de las mujeres que llegamos habiéndonos pospuesto tanto de nuestra conexión con nuestro sí mismo, cuando llegamos a la maternidad vemos esta demanda de este ritmo externo y nos supera porque ya estamos chatas de que estudiamos lo que no queríamos o quizás, no sé, nos alejamos durante toda nuestra vida de lo que éramos y ahora más encima hay un ser demandándonos en otra frecuencia. Bueno, para que nuestra historia de amor comience bien, nuestro ritmo de bebé tiene que estar sintonizado con el de nuestra madre y ella con nosotros. O sea, la madre estar tan alineada con su ser esencial que eso le permita satisfacer las necesidades de un bebé como lo necesite y cuando lo necesite, sin que eso para ella signifique una guerra de deseos. O sea, lo que me pide esta criatura es una guerra para mí porque yo estoy tan desalineada que en realidad no puedo entregar sin sentirme agredida. Siento que quiero recuperar mi espacio ya, como que esa guerra de deseos no se debería producir
porque debería sumergirse, más que un debería, no lo quiero poner como con una carga moral, pero sí lo que el diseño humano habría esperado para este momento es que yo, al sentirme plenamente, ya no tengo un conflicto de intereses con las sensaciones de ese nuevo ser. Entonces, cuando eso se respeta, es más probable que como adulto ese niño esté más alineado con lo que necesita, lo que no necesita, cuándo tiene frío, cuándo no lo tiene, cuándo tiene hambre y, en definitiva, con su ser esencial. Por lo tanto, el respeto de ese ritmo es un tesoro para la vida futura. También esto nos lleva a los ritmos femeninos, que creo que de la reivindicación femenina que se hace actualmente es lo que queda como menos abarcado como por nosotras las mujeres. Ser mujer significa vivir un ritmo mensual que no necesariamente tiene que ver con nuestras dinámicas sociales actuales. O sea, yo en una dinámica social actual tengo que estar 24/7 o no, todas las semanas, absolutamente lineal y estable para desarrollar un trabajo. Por lo tanto, no está nuestra sociedad adaptada para que nosotras las mujeres vivimos un ciclo con 4 tipos de mujeres que nos vivimos mensualmente cuando no estamos obviamente bajo los efectos de algún método anticonceptivo. Deseosas de recuperar nuestro poder femenino, las mujeres entramos al mundo del trabajo y del ritmo masculino para convertirnos en mujeres modernas, y para eso tenemos que despreciar los ritmos naturales femeninos. El problema es que como nos tenemos que masculinizar para que seamos válidas socialmente, las mujeres nos desconectamos corporalmente de nuestro ritmo. Tener la regla es lo peor, es un castigo, es andar con la tontera, algo que realmente nos produce vergüenza y lata. Y eso está súper normalizado y es parte de algo que yo creo que es muy importante reivindicar. Entonces se aleja una pieza esencial del amor de las mujeres hacia ellas mismas. Nos peleamos con nuestro propio cuerpo desde el inicio, nos peleamos con el ser sensible, odiamos nuestros ritmos, no sabemos navegar en que el ciclo del cuerpo femenino nos regala el misterio de la vida, de vida, muerte, transformación. El ciclo femenino tiene una sabiduría que creo que es mucho más profunda de lo que como sociedad rescatamos al renegar así este proceso. Eso también nos aleja de la relación ecológica con el planeta. O sea, si yo odio mi propio cuerpo de mujer, malamente voy a poder vincularme amorosamente con el entorno, quizás. Le voy a temer a la muerte porque no me he sumergido en esos días en que estoy extremadamente vulnerable, que quizás deberían ser de meditación, de estar para adentro, de conectarme conmigo. No nos permitimos estar menstruantes y hormonales, eso es algo ridículo, ¿ya? Para nuestra sociedad. Esto es, ¿lo recuerdan? Sí. Bueno, entonces se supone que en el fondo el ciclo menstrual también tenía que ver con la luna y con el ciclo natural mensual, entendiendo que con nuestro propio cuerpo, que para que renazca lo nuevo hay que dejar morir lo viejo y renacer. Entonces, quizás si nos permitiéramos introspección en esos días, estar más vulnerables, recuperaríamos nuestro instinto, que sería capaz de olfatear los lugares que son buenos y seguros para nosotras y para nuestra evolución espiritual, y llegaríamos más conectadas a los eslabones que componen la sexualidad femenina. Por lo tanto, más conectadas con el amor que nos va a pedir una cría mamífera humana. Se supone que las mujeres antes menstruábamos todas juntas, y creo que algunas hemos experimentado que a veces con amigas empezamos a sintonizar nuestros ciclos, y además había una experiencia de parto sin mayor intervención, en armonía con los procesos cíclicos. Por lo tanto, había un lugar importante en esas culturas ancestrales de lo que era el parto,
eran respetados y las mujeres jamás parían acostadas en una camilla. La sexualidad femenina no es solo el acto sexual con el hombre, también tiene que ver con el parto y la lactancia, también son experiencias donde nosotras las mujeres podemos llegar a sentir la experiencia de la oxitocina, que es la hormona del amor, y que es la misma que sentimos en un orgasmo. La experiencia de llegar a este plano, sea de manera respetuosa o no respetuosa, siempre es removedora. Pasamos de un medio ambiente líquido donde estábamos flotando contenidamente a un medio ambiente aéreo donde nos tenemos que adaptar, y cuando el ritmo lo indica, el bebé ya tiene que pasar ese plano. El parto es una experiencia que astrológicamente hablando se puede interpretar a través del ascendente, porque sería la primera energía con la que inhalamos la energía del mundo. Sin embargo, yo creo que en la medida que podamos tener experiencias de ingreso al mundo más placenteras y humanas, quizás va a cambiar nuestra interpretación del ascendente relacionado con esto. También las distintas fases del parto se pueden interpretar o se pueden asociar a lo que es Plutón, Saturno, Urano, Neptuno, Júpiter. Neptuno sería como cuando estamos flotando en el líquido amniótico, después cuando ya nos sentimos presionados a salir, viene Saturno, y el momento de vida o muerte sería Plutón, cuando finalmente salimos, Urano, con esta inhalación de aire. El estado natural en que deberíamos parir es un parto natural donde el bebé nace en una experiencia orgásmica para la madre, y por lo tanto ambos están envueltos en oxitocina. Entonces el bebé permanece en contacto con la madre, no es separado de ella, eso es todo el tiempo que sea necesario, repta el pecho materno y se prende de él naturalmente, y el cordón se corta cuando deja de latir. Por lo tanto, la madre tiene que desactivar todo lo que es el raciocinio, el neocórtex, no le sirve para esta experiencia, y necesita sentirse absolutamente sostenida para abandonarse a este estado alterado de conciencia que es sumergirse en un proceso de parto, es volverse loca, es volverse animal, recuperar algo muy visceral y instintivo, y no es lo que nos permitimos actualmente como mujeres. En la mayoría de los casos nos da mucho susto que pase algo, pero esto es lo que está diseñado. Cuando pasa así y la experiencia es exitosa, tenemos un inicio con una experiencia de amor que va a ser bastante más ecológica y bastante más orgánica para nosotros. Bueno, entonces una madre que se siente protegida, sin focos así de quirófanos y bla bla bla, va a estar en mejores condiciones para no sentirse que su vida corre riesgo, porque si hay algo que va a primar sobre el instinto materno es el instinto de sobrevivencia. Siempre va a ser más potente para la madre cuando se siente agredida el sobrevivir y desconectar de la cría que el instinto materno propiamente tal. Eso ya lo vimos. Entonces acá hay como un continuum más o menos de lo que estábamos experimentando en el útero materno cuando nacemos así. Acá hay otro video, no sé si va a resultar. No. La mayoría de los partos de nuestra sociedad y de nuestra cultura son medicalizados. La madre entonces o es cortada por la cesárea o le hacen una episostomía. Antiguamente se hacían lavados vaginales, se le rasuraba, o sea, había una tortura para, si consideramos a la mamífera como un animal, es sometida a una tortura, por lo tanto no va a poder conectar con lo que sea que salga de ahí, porque lo único que va a querer es salir corriendo. Y se aleja la oxitocina, que es la hormona que necesitamos para vincularnos, y las hormonas que sí van a estar presentes son el cortisol o la adrenalina, que definitivamente no son las más sanas para este momento.
Esto ya lo vimos. Acá había un video que muestra un poco la experiencia que la mayoría de nosotros nacemos y que puede estar muy normalizado a través de cesáreas o a través de una intervención médica, y muestra cómo la guagua es separada de la madre inmediatamente, se corta el cordón y se le hacen todos los procesos de que le meten sondas por la nariz, por el poto, por todos lados, y eso es algo absolutamente como normal. Sin embargo, si lo miramos desde la experiencia de ese niño al entrar a este mundo, es muy fuerte y es muy alejado de lo que definitivamente él hubiera esperado recibir, y por lo tanto ya crea una alerta en ese cerebro. O sea, no hay una tranquilidad para esa criatura que nace así. Aunque sea súper estandarizado médicamente, no es sano para nuestra primera experiencia de amor. Y lo otro es la anestesia. Para la madre, parir así nos aleja de todo. Es como si tuviéramos que hacer el amor con alguien que amamos mucho y estuviéramos llenas de luces, de focos, de médicos diciendo que la posición es esta y no la otra. Es exactamente lo mismo, y no sé por qué hemos entregado este poder femenino de esta manera, pero sin duda que ha sido gran parte de lo que nos hace que nos sometamos unos a otros y estemos como en la cultura que tenemos. Esto yo creo que ya lo dije. Tener disponible el cuerpo materno significa que, como somos seres sin raciocinio, no podemos esperar, y todo lo que necesitamos para percibir que somos amados es urgente. Lo necesitamos satisfacer ya. Esto es en los inicios, no significa que vamos a ser niños malcriados hasta los 18 años, pero sí entender cómo es el cerebro de un bebé y cómo es tan concreto lo que tiene que experimentar para sentirse amado. Necesito sentir el cuerpo, necesito sentirme sostenido, que se están vinculando conmigo. Y si no, siento que estoy en la muerte misma, así de fuerte. Encima del cuerpo de nuestra madre nos vamos a sentir amados, seguros, resguardados. El olor y la tibieza nos van a dar placer. Escuchar su voz y sentir su olor nos van a tranquilizar. El cuerpo, a través de la lactancia o de lo que sea que nuestra madre nos pueda dar, nos va a nutrir y nos va a hacer que esa sensación de vacío en el estómago que no sabemos descifrar se acabe. Por lo tanto, se va experimentando que este es un lugar seguro, que está rico esto de vivir, que no es algo peligroso. Entonces, lo que hablaba antes de que en el fondo no vamos a interferir en ello, ¿qué pasa? No, dale. Cuando esto no se da así, que es lo que pasa en la mayoría de nuestros casos, nos vamos alejando de esta luminosidad con que nacemos, y que también creo que lo decía la Mónica, de que ve a un bebé y es como un ser absolutamente luminoso. Nos vamos alejando cada vez más de eso porque prima la supervivencia, y cachamos que de a poco vamos aprendiendo que para satisfacer nuestros deseos tenemos que ganarle al deseo de otro, y por lo tanto entra la guerra y el miedo de que no voy a ser suficientemente amado. El instinto de sobrevivencia va a tomar el control, y por lo tanto la solidaridad humana va a perder terreno. Va a primar el orden piramidal, donde hombres van sobre mujeres, las madres van sobre los niños, porque si no someto a este ser me va a devorar, los profesores sobre los alumnos, unos sobre otros, porque si no, no sabemos vincularnos de otra manera. Y eso es clave entenderlo, porque así funcionamos como sociedad. No estamos como sociedad solidariamente velando por el otro. Eso creo que está bastante lejos. El temor que tenemos todos de ser abandonados o no queridos en plenitud tiene mucho que ver con esta experiencia primaria y corporal. Nos alejamos del placer, del gozo,
y del amor que deberíamos experimentar cada criatura en esta primera respiración. Y en lugar de un escenario amoroso nos encontramos con el vacío, que es a lo que tanto tememos. Bueno, y así se va produciendo que tenemos este desastre ecológico con niños que tienen que ser guerreros, que se establece la competitividad entre ellos, jóvenes desesperados por falta de amor, con rabia, o necesitamos incorporar sustancias para no sentir este vacío, niños desvitalizados, perdidos en la tecnología, deprimidos, sin entusiasmo ni voluntad. Por lo tanto, si empezamos a hablar de este tema, si empezamos a darle una vuelta, si empezamos a conversarlo, si le damos un espacio como visible, como sociedad, y dejamos de dejarlo en la sombra, quizás vamos a ir pudiendo ver cómo generar seres humanos más amorosos, porque si se sienten profundamente amados desde el inicio de la vida a través del cuerpo materno, posteriormente ese ser humano solo podrá dar a manos llenas lo que tan bien conoce desde los comienzos de su vida, el amor. Eso sería. ¿Preguntas? Hola. Veo en tu relato que idealmente, tratando de ser práctico, sería ideal tener partos sin cesárea, partos naturales, partos en que se vincula de alguna manera un entre comillas, ritual consciente madre-hijo en ese momento. Bueno, yo no soy médico, así que voy a hablar desde mi ignorancia, pero entiendo que hay muchos casos, no sé si es mucho en realidad, pero no sé si el caso que sí o sí amerita un parto por cesárea. En lo personal, por suerte, no fue mi caso, fue un parto natural con mi mamá. Pero ¿hay alguna manera de preparar a la mujer para tener un parto natural y no llegar al extremo de la cesárea? ¿O hay casos que es inevitable? No sé, ¿qué sabes tú de eso? O sea, yo creo que sí hay casos inevitables. Y no creo que sea malo, pero es el paradigma que está establecido sobre cómo se trabaja respetuosamente esa cesárea o no. O sea, si yo, porque ya, no sé, efectivamente tenía estrecho el canal de parto, no sé, o hubo no sé qué problema, que tuve que parir por cesárea, se debería asegurar igual una condición similar para que esa criatura no sea violentamente sacada a exámenes que ni siquiera son necesarios, porque es como que la medicina enfrentara como que la guagua estuviera en riesgo cuando nace por la manera que sea. Por lo tanto, no es así como chao, que la cesárea no es imposible, pero sí ojalá sea tomando en consideración este diseño. Y además, tratando de que sea cuando sea realmente necesaria, no porque el médico tenía que viajar o porque a ti te dio lata o no sé. Claro, eso porque igual he visto que médicos, bueno, graban el parto. Es como que necesitamos que este parto salga en tal fecha. Así que y además sí o sí eso sale. también yo creo que es una decisión libre, pero debería ser informada con el 100% de lo que eso significa. Porque actualmente es como que diera lo mismo y no es tan así. Y eso es lo que está como normalizado por nuestra sociedad y creo que es parte de lo que tenemos que empezar a hablar porque es como un secreto. ¿Tú me dirías entonces que en su mayoría quizás, una mujer que tiene un hijo por cesárea lo hace ignorando todo lo que hablamos ahora? Yo creo que sí, que esto no es una materia de colegio, que lo debería ser, o sea, como que las mujeres llegamos a la maternidad súper ignorantes. Nos damos cuenta de lo que significa cuando ya estamos ahí metidas y pucha, ya no hay nada más que hacer, pero creo que parte de lo que es la reivindicación de lo femenino es posicionar esto en colegios, en educación sexual, es mostrar, si esto es iluminar esta cosa que está tan sombría. No se habla de la regla, no se habla de lo que es realmente la maternidad, no se habla porque es como un tabú social
porque no sé qué cresta queremos seguir replicando, pero al parecer hay algo medio perverso que se forma ahí. Hay una alianza medio rara. ¿Sabes? Sí, gracias. Una acotación a propósito de lo que él preguntaba. Lo único que quería decir es que de verdad que sería bueno que supieran los hombres que a propósito de cuando se busca un ginecólogo para el seguimiento del bebé que viene en camino, como una pregunta así primera que uno podría hacer el ginecólogo: queremos saber si contamos contigo para un parto normal, sin cesárea. Es nuestra postura, sí. Porque esa pura postura ya hace que el ginecólogo, imagínate que fuera uno que tiene su libreta y en realidad siempre son partos con cesárea. No, la verdad que yo no practico, si no sé. Ya eso sería todo. Pero el hecho de estar dejando un poco de lado a todos esos ginecólogos que no, yo creo que por negocio en realidad están en eso, en esa oscuridad, digamos. No creo que sea por ignorancia, yo ya pienso mal nomás. Entonces, de verdad, porque si uno dice, voy a seguir buscando a esos ginecólogos que en realidad se las van a jugar por un parto normal, incluso otros por parto natural, que ya son más jugados todavía, pero natural, normal, y después en último lugar cesárea, que es cuando de verdad, no sé, porque son mellizos, porque puede haber tenido problemas la mamá en otras temáticas, ¿no? Pero entrar así como cuando ha hecho una pareja, preguntarle al ginecólogo que va a estar a cargo de la mujer, queremos saber a propósito de poder seguir o no contigo, como seguir contigo hasta el final, si es que consideras que es posible intentar el parto normal como nuestra prioridad. Yo creo que si todos los hombres están acompañando a sus mujeres con esa posición, todos estos cirujanos van a tener que empezar a cambiar su conciencia. Yo creo que, claro, hombres y mujeres, porque es la manera de estar diciendo, porque ya sabemos que en realidad un hijo que viene de una manera o de otra es muy distinta. Y fíjate que hay colegios en donde los Waldorf o los colegios como Stein, te preguntan, cuando uno entra con sus chicos, cómo nació. Es tiro como, de dónde viene, cómo viene y cómo fue este chico llegado al mundo con ese amor. Porque de eso dice mucho de cuál va a ser su comportamiento, su vida, su alegría, su todo. Entonces, no es menor. Lo que tú estás diciendo es exactamente lo que uno también sabe. Bueno, pero igual yo creo que somos seres resilientes y se puede reprocesar mucho. Por eso pero sí hay que iluminarlo, ¿no? Es muy bueno lo que nos has contado. Gracias. Una pregunta. Hablaste de un poco todo el rato del rol materno. Me gustaría saber el rol del padre en esta fusión, en este primer año de vida del bebé, no sé. Si lo pudierais explicar, me parece que también tiene importancia. Es súper importante y como que absolutamente generosa la posición paterna, porque no es un lugar de protagonismo, porque quizás el protagonismo lo va a tener la madre con la cría y todo eso, pero el que va a poder asegurar esta situación, que la madre sienta segura para poder sumergirse en estas aguas que son bien difíciles, o sea, de verdad que es meterse en un lugar de alto crecimiento personal y que por lo tanto no está exento de demonios, uno se mete yo creo que es un estado alterado de conciencia el puerperio, que es el periodo posterior al nacimiento, y ahí tener un hombre que no te esté demandando más atención, sino que pueda ser lo absolutamente generoso para sostener eso durante un tiempo, yo creo que es clave. Entonces es un rol súper importante. Y después va a ser el que va a sacar al mundo, el que va a romper esa fusión que también es sana después de un tiempo. Gracias.